Bueno, pero ahora voy a hablar un poquito más despacio. Se cumplen 507 años, como decías, de un momento muy importante para la historia cristiana. ¿Y por qué? Porque, como vamos a ver algo de esto esta noche vamos a hacer una predicación de... Bueno, vamos de nuevo. Bien. El sermón de hoy se titula Maravillosa Gracia. ¿Sí? Apenas íbamos llegando al templo, era una canción que estaban cantando los hermanos y hoy se habló muchísimo de esto. Realmente a lo largo de las canciones y de las reflexiones de nuestro hermano, la verdad que la palabra fue cantada, la palabra fue hablada, y eso es algo que me gusta mucho cuando las principales doctrinas, las principales enseñanzas se retransmiten no solamente desde la exposición de la palabra en el sermón, sino también a través del resto de las reuniones, en fin, Dios hablando a su pueblo. Para eso venimos, para que Dios nos hable y para poder adorarle, para poder honrar su nombre. Vamos a hacer una oración, hermanos, y continuamos. Padre, Señor, cuán insondable es tu sabiduría, Señor, cuán grande eres. Tus pensamientos son tan altos, Señor, para nosotros, que simplemente nuestras mentes fallan, Señor, pero confiamos en este Dios infinito, que es nuestro, que eres nuestro y del cual somos. Señor, habla a tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, Señor. Habla a la esposa que has comprado para tu hijo, oh Dios mío, a precio de sangre. Habla, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. El capítulo 8 de Romanos es mi favorito de la Biblia, junto con los que cuentan el nacimiento de nuestro Señor. La verdad que son de mis favoritos. Y en el versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas ante nuestros ojos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a aquellos, sería, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, el Hijo, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Como decía al principio, alrededor del año 1517, un fraile de la orden agustina de la iglesia, mal llamada iglesia católica romana en esta época, redescubre las verdades centrales del Evangelio, ¿sí? En una época donde estaba oculta al resto del pueblo increíblemente por la propia iglesia, por el clero, podríamos decir. Es decir, los supuestos pastores del pueblo, los sacerdotes, quienes debían exponer la palabra al pueblo, la ocultaban y negociaban con ella. Y se exponía cualquier cosa menos cualquier ritual.
pero no se exponía lo que la palabra expresa. Una iglesia, como dije, mal llamada iglesia, pero para usar un término que sea entendible para todos, que estaba atestada de corrupción y de falsas doctrinas que habían permeado a la iglesia. Ante este panorama, este monje Lutero escribe 95 tesis, ¿sí? 95, arma una tesis de 95 puntos, detallando algunos de los graves y grandes errores doctrinales y de conducta, retando a un debate al clero, tras lo cual, obviamente, es excomulgado y fue perseguido, queriéndosele dar muerte inclusive. Ante este panorama de la vida y de lo que hizo Lutero, se levanta un movimiento por mano de Dios mismo, que es denominado la Reforma Protestante. Sí, por eso nosotros somos conocidos como protestantes, porque seguimos lo que se protestaba, las ideas las actitudes que llevaron a protestar a Lutero y a tantos más, Zwinglio, Hus y varios más, Calvino inclusive, a protestar en contra del clero, de la dirigencia, del papado, y a procurar, a luchar por un verdadero avivamiento basado en la palabra del Señor. Entonces empieza todo un movimiento que se extiende a lo largo de todo el mundo conocido de entonces. En esos tiempos se inventa la primera imprenta y se traduce la palabra de Dios al pueblo y se empieza a darle la Biblia al pueblo para que la palabra de Dios llegue a cada uno de los hogares, a cada una de las iglesias, de las congregaciones. Y hubo gente que dio su vida por eso, hermanos, porque aunque a usted le parezca increíble hoy, antes se le daba muerte a quien traducía la Biblia para el común de la gente. ¿Por qué? Porque se detenía con injusticia la verdad de Dios, como dice Pablo en Romanos. Pero, como decía, un avivamiento con base en el estudio diligente de la palabra y una lucha realmente obstinada de hombres valientes, ¿sí?, que decididos estaban no solamente a reformar la iglesia, sino a conformar su vida al mandato de las Escrituras, tanto en pensamiento como en obras. Y eso es lo que sucede en esos tiempos. Entonces, a partir de entonces se sentaron las bases bíblicas que habían estado empolvadas, ¿sí?, tanto tiempo, y se redactan diversas confesiones de fe y diversos catecismos para que la iglesia pueda tener conocimiento del conjunto de doctrinas. ¿Para qué se hace eso? Porque en esa época inclusive había muy poco acceso a la educación. Entonces, la gran mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces se le empieza a predicar y a enseñarle y se fundan grandes universidades y todas esas cosas. A nivel social fue algo muy bueno para el resto del mundo, porque como bien sabemos, cuando la iglesia se comporta como debe comportarse, incluso de las aves del mundo se posan y hacen nido, ¿no? Como veíamos en la parábola de la mostaza. Y entre esas confesiones de fe que se reunieron en estos tiempos posteriores a este hecho, alrededor del 1600 y algo, terminan de escribir la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es la cual la iglesia esta profeta. A esa confesión de fe nos adherimos. Eso pensamos, eso creemos desde tiempos inmemoriales, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que se habló esta noche y con el versículo compartido? Bueno, hay algo que mencionó hoy el hermano José y también lo había mencionado Lutero, que es el versículo que a él lo lleva a abrir los ojos. El justo por la fe vivirá. La salvación es por fe y por medio de Cristo y nada más que Cristo.
solo por gracia, solo por fe y solo a través de Cristo. Solo por medio del sacrificio de Él. Es decir, en todo el sentido de la palabra, la salvación es del Señor. Y esa es la verdad fundamental que se predicó en este tiempo y que continuamos nosotros, o intentamos hacerlo al menos como legado. La salvación es del Señor. Lo dijo Jonás, lo dijeron los discípulos, lo dijeron los reformadores, y lo seguiremos predicando nosotros hasta el día en que el Señor venga. Nosotros podemos ver un montón de doctrinas que se fueron... la palabra doctrina significa enseñanza, o sea, no se asuste con el término. Un montón de enseñanzas que fueron dadas en esa época, y las más conocidas de la época de la Reforma, o que condensan un poco el pensamiento cristiano, es las 5 solas, ¿sí? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pero hoy me gustaría, la verdad que lo que estuvimos cantando, lo que estuvimos escuchando esta noche me llena el corazón, en el sentido de que fue predicado lo mismo que hoy vamos a ver, y que es principalmente este punto, que es la médula de toda la enseñanza cristiana. La salvación es del Señor. Y esa enseñanza fundamental de que la salvación es del Señor están condensadas, podríamos decirlo, en lo que nosotros entendemos como las doctrinas de la gracia, ¿sí? Y cómo el Señor, por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso, como también decía nuestro hermano, porque el Señor quiso, nos salvó. Si nosotros decimos que la salvación es del Señor, es porque cada aspecto, o si queremos significar que cada aspecto de la salvación del hombre proviene, y no solamente que proviene, sino que depende de Dios mismo y no de nosotros. Si decimos que la salvación es del Señor, estamos diciendo que Dios no es solamente la condición necesaria para la salvación, sino la suficiente. ¿Sí? Eso se denomina con términos teológicos como monergismo. ¿Sí? La palabra sinergia significa colaboración, hacer algo de a dos o en conjunto o entre varios. La palabra monergia o monergismo, ¿sí?, que es la idea que nos enseña la Biblia, es uno actuando, es Dios actuando sobre el hombre. Para que usted tenga una imagen mental mientras vamos exponiendo esta noche, sería bueno que nos pongamos en un contexto parecido a lo que sucede en el teatro, ¿sí? O si no, si usted nunca fue al teatro, como yo, ¿se acuerdan de lo que eran los cuando hacen para los chicos las marionetas, las títeres? Eso lo hicimos o lo vimos todos, ¿sí? Los títeres. La verdad que para mí fue una decepción cuando yo era chico, porque veía los títeres y pensaba, mirá, una media habla, ¿no? Y todas las cosas, hasta que en un momento le pedí a la seño para ir a un lugar, y paso y miro y resulta que de atrás estaban, ¿no?, haciéndolo, y se me cayó el mundo. Bueno, hoy vamos a ver el detrás de escena. Hoy vamos a ver quién maneja toda la cuestión detrás de todo lo que pasa en este mundo. Hoy vamos a ver que el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, cómo Él hace que todas las cosas, como leímos, todas las cosas ayuden a bien a aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito eterno. Hoy vamos a ver cómo hace Dios para mover todas las piezas y salvarnos. Pero déjeme advertirle de algo.
que si nosotros decimos que Dios es no solamente la condición necesaria, sino la suficiente para nuestra salvación, estamos diciendo que lo único que nosotros colaboramos para que nuestras almas sean salvas es el pecado que fue puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario. El hombre colabora en la salvación con su pecado. Vaya colaboración, ¿no? Hermanos, lo que tienen estas doctrinas, lo que tiene esta enseñanza, lo que tiene la palabra, es que corta como espada de dos filos. Y es muy lindo decirlo, pero es feo sentirlo para el orgullo humano. Suena muy lindo, pero cuando empieza a penetrar en nuestro orgullo y nos destruye. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que somos los buenos. Siempre pensamos que somos los que encontramos a Dios. Siempre pensamos que nosotros. Pero lo que hace esto es bajarnos hasta lo más profundo y darle toda la gloria a quien realmente se la merece, nuestro Señor. Cuando nosotros decimos que la salvación es del Señor, estamos diciendo que cada miembro de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu, juegan un papel en la redención y trabajan juntos para rescatar a aquellos que van a padecer bajo la ira divina, bajo el castigo. Cuando nosotros decimos que la salvación es del Señor, estamos diciendo que en perfecta unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen el trabajo que los pecadores destinados al infierno por su propio pecado no pueden hacer. No nos podemos salvar. No podemos elegir a Dios, entonces Dios nos elige. No podemos pagar por nuestros pecados, entonces el Hijo paga por nuestros pecados. Ni tampoco podemos perseverar hasta el final, por lo tanto el Espíritu hace que nosotros perseveremos y lleguemos hasta el final. Nos preserva de la caída. De principio a fin, hermanos, la salvación es del Señor. Y cuanto antes sepamos nosotros y aceptemos estas verdades en nuestros corazones, antes descansaremos de grandes tribulaciones. Nuestras mentes, nuestros corazones hallarán paz, gozo y consuelo en los brazos del Señor. Y veremos completamente de otra forma nuestra vida. Ahora, ¿cómo enseñan las Escrituras que sucede esto? Porque yo les puedo decir mucho, hablar sobre la Reforma, le puedo hablar sobre lo que dijo Lutero y tantos más, pero yo sé lo que usted quiere. Palabra. Decime dónde y cómo dice. ¿Dónde enseña la palabra esto? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo es que solamente de Dios es la salvación? Estas doctrinas conforman algo así como el esqueleto del resto de las doctrinas que nosotros entendemos. Si entendemos esto, entenderemos mucho de lo que está escrito en la palabra. Y esto me lleva al primer punto, que es: ¿somos capaces de salvarnos a nosotros mismos? La total depravación del ser humano. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, destinados al castigo, lo mismo que los demás. Cuando Adán pecó, hermanos, en el huerto del Edén, teniendo realmente la posibilidad de elegir sin la influencia del mal, ¿sí? Toda la raza humana se vio afectada. Todos los descendientes de Adán estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. ¿Qué significa muertos en delitos y pecados? Porque usted me va a decir: yo estoy vivo.
Pero así como usted cuando le habla a un muerto, no le puede oír, no es que no quiere, no puede oírle. De la misma forma, cuando nosotros hablamos a los demás acerca de Dios, es como que esa persona o alguien que está muerto en cuanto a Dios no entiende, no escucha, no quiere, no puede comprender. ¿No le pasó eso? ¿No le pasó a usted cuando le hablaban? Yo estuve sentado en el banco de una iglesia toda mi vida, prácticamente, pero entendí el Evangelio hace unos 13 años atrás, y antes era un muerto sentado en un templo. Escuchaba de Dios, opinaba, cantaba y tantas otras cosas, pero no entendía, hasta que un día Dios, que es rico en amor y misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos resucita. Por eso la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Eso no significa, hermanos, que todas las personas sean tan malas como podrían llegar a ser, ¿sí? Por eso usted va a encontrar gente que es moralmente correcta, ¿sí? Y va a decir, pues yo no maté a nadie, yo no hice nada malo, ¿sí? Pero lo que la Biblia habla, que cuando habla de esto, de que estamos totalmente depravados, totalmente perdidos, totalmente muertos, está diciendo que cada área de nuestra vida, está diciendo que en lo profundo de nuestro corazón, en nuestro interior, somos pecadores. Y esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida están contaminadas por el pecado. Y hermanos, el Dios creador de todo lo que existe dijo: yo no tendré por inocente al culpable, y el alma que pecare ciertamente morirá. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Y nos... En consecuencia a esto, a la muerte espiritual, hermanos, esto quiere decir que nuestras mentes están oscurecidas por el pecado, incapaces de comprender la verdad de Dios. Como les decía recién, que fue en mi caso, nuestros corazones están contaminados. Son capaces a veces de reconocer la verdad, pero no de amarla. Jamás van a llegar a amar la verdad de Dios. Pueden verla, pueden leerla, pueden cantarla, pueden profesarla, pero no pueden exclamar jamás: oh, cuánto amo yo tu ley. No hay amor por Dios en el corazón del hombre, naturalmente. Y usted me va a decir que no, que tal vez Adán sí. Dios le dio todo a Adán. Tenía una conexión con Adán que no tuvo jamás con ningún otro ser humano luego de esto, a excepción del Cristo. Y Adán falló. ¿Qué le hace pensar a usted que usted sería mejor de Adán? Muchas veces veo esos memes, ¿no? Donde cuando me encuentre con Eva en el cielo, cuando me encuentre con Adán, ¿de verdad? Hermanos, si Adán, quien no estaba sujeto a ninguna de las tentaciones que nosotros estamos sujetos, pecó, imagínense nosotros. Hermanos, nuestras voluntades, nuestros cuerpos, están muriendo desde que nacen, progresando hacia el castigo eterno. Nuestras voluntades están muertas, incapaces de elegir lo bueno. La incapacidad moral para agradar a Dios contamina a todas las personas desde su entrada al mundo hasta que salen de él. Somos esclavos, hermanos, de nuestra propia naturaleza, y creemos que podemos tomar decisiones y movernos libremente, pero somos ingenuos, porque nos movemos libremente, entre comillas, pero dentro de la jaula de nuestros propios deseos pecaminosos. Y usted puede decir: pero yo puedo elegir a Dios.
Yo sí puedo ir a Dios cuando quiero. Yo puedo tomar la decisión de dejar de pecar hasta mañana nomás, y después venir y contarme cómo te fue, con el poder de tu voluntad, con el haber decidido hacerlo. Hermanos, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos demuestra, hermanos, que el hombre naturalmente es incapaz de acercarse a Dios en arrepentimiento y fe, ya que nuestra voluntad es cautiva aún de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, porque usted puede venirme acá con la famosa idea humanista del libre albedrío, es decir, pero yo tengo la libre decisión de hacer lo que yo quiera. Perfecto. Sos esclavo de vos mismo. ¿Cómo es eso? Miren, hermanos, si a mí me ponen un plato de sopa acá y uno de asado, ¿usted cuál cree que yo voy a elegir? ¿No? Y voy a elegir el asado. Ahí está, elegiste libremente. Claro, lo elegí porque en mi corazón estaba ese gusto por el asado. Yo ya nací con un gusto particular hacia la carne. A mí nadie me dijo, sino quien me gustó desde el principio. Soy esclavo de mi propia naturaleza. Entonces no puedo tomar una decisión libre, porque realmente no soy libre, soy esclavo de mi propio sentimiento, de mi propia naturaleza. El problema es que nosotros no queremos reconocer que nuestra naturaleza es pecaminosa, y ahí el problema. No es que el hombre pueda o no elegir, sino que siempre va a tirar para el... Tenemos un dicho acá que dice que la cabra siempre para el monte tira, ¿no? Y así somos, hermanos. Siempre contrario a la voluntad de Dios. Y también podemos decir, bueno, pero yo con una influencia externa puedo llegar a elegir a Dios. De la influencia externa y de las circunstancias que nos rodean, yo puedo decir, bueno, yo voy a ser presidente. ¿Saben qué? Yo voy a ser presidente de la nación. Y usted me va a mirar y va a decir, y yo puedo decidir ser tal o cual cosa, pero dependo de la opinión de muchos otros, de que también quieran lo que yo quiero, y dependo de que muchas circunstancias se den a mi favor. Vamos, hermanos, a veces decidimos hacer un viaje hasta Resistencia y la señora dice, vamos para Pampa al infierno, y terminamos yendo para Pampa al infierno, ¿no? Pampa del cielo, en este caso. Entonces, no, tantas cosas alteran nuestra decisión. No somos libres, hermanos. No somos libres para elegir ni lo poco que tenemos para elegir en este mundo, y vamos a ser libres para elegir a Dios. Ayer estábamos hablando un poco de esto con los chicos en el grupo, y yo les daba un ejemplo que no lo voy a hacer acá, quédese tranquilo, pero usted imagine, use su imaginación, ¿sí? Usted imagine que yo tengo una tabla acá, ¿sí? Y que arriba de esta tabla, en el medio, hay una pelota, ¿sí? Y yo está la tabla acá y acá está la pelota. La tabla soy yo, la pelota es mi decisión. Si yo quiero ir para San Peña, si quiero ir para el infierno, ¿sí? Yo puedo decir, vamos a ir para San Peña, pero si la patrona dice vamos para Pampa al infierno, se inclina para el otro lado, ¿no? Hay un versículo que dice en Génesis que el corazón del hombre está inclinado al mal desde su
juventud. Nacemos con la tablita así, hermanos. Acá está el demonito, ¿no? Como para que entiendan hasta los chicos. Acá está Dios y acá está el diablo, y nacemos así, hermanos. Somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que Dios nos quiere hacer entender. Y nosotros decimos, no, yo soy libre para ir. Mirá cómo estoy progresando en mi camino al cielo, ¿de verdad? Yo puedo tomar libre mis decisiones, ¿de verdad? Si estás inclinado hacia ese lado siempre, ¿acaso podés decidir ir hasta este lado? Pero hay algo más, no es solamente que estamos acá queriendo ir a Dios, sino que preste atención a lo que Jesús dice. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué dice Jesús? Ustedes no quieren. No es que no pueden venir a mí para que tengan vida. Ustedes no quieren. Por eso el mundo se va feliz al infierno, hermanos. Eligen de su propia naturaleza las cosas contrarias a la voluntad de Dios, por naturaleza hijos de ira. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo es que millones de personas ante este panorama se salvan y estarán eternamente viviendo con Dios? Bueno, ahí entra lo que nosotros llamamos la elección incondicional de Dios. Como vimos recién, hermanos, un muerto no puede responder al llamado, así que Dios elige muertos para resucitarlos. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Primera de Corintios 1:27 al 29 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios y diga, yo llegué acá, buenas, quiero mi corona. Eso no va a pasar, hermanos. Hermanos, ante el panorama que nosotros vimos, una misma masa de pecadores que estaba yéndose a la muerte eterna, entregados a toda clase de inmundicias, como dice la palabra, y llevando vidas sin tener en cuenta a Dios. Pablo dice en Romanos que Dios está airado contra el impío. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta a Dios en todo lo que hace. Y eso es el pecado. Y por eso le digo que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que nos sentimos en libertad. Yo soy libre. Yo hago lo que quiero. No hago ni mal a uno ni a otro. No voy ni a la iglesia ni al boliche, pero estoy ahí. Ni para Dios ni para el diablo. La palabra enseña que si vos no vivís para la gloria de Dios, que lo cual fue para lo cual Él te creó, vos estás pecando. Y un pecado me hace responsable de toda la ley, por lo tanto estoy condenado a muerte eterna delante del Dios santo y justo. ¿Saben por qué esta verdad no nos asusta, hermanos, muchas veces? Porque nosotros no tenemos ni idea delante del Dios que el que estamos parados, frente al que estamos parados. Y no le estoy queriendo asustar para que usted corra al altar y estoy describiendo lo que minutos, segundos después de que usted muera le va a tocar si no reconoce a Cristo. Este es el panorama que tenemos. Pero ante esto, hermanos, ante el hombre incapaz de elegir a Dios, Dios elige al hombre. ¿Y sabe qué? En completa comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, decide escoger el Padre para sí mismo, de entre, como vimos, no de lo mejorcito, es, pero por más que son todos malos, acá está
Brian, y acá está este y el otro que son más o menos, ponele vos, van al culto, cantan lindo, entonces yo los voy a escoger a ellos. No, hermanos, de lo vil y de lo despreciable escogió Dios. Significa que Brian ni iba a estar en el culto, ni cantando, ni nada, si no fuese por la gracia de Dios. De lo vil y de lo despreciable Dios elige un pueblo, de entre lo peor, saca de entre lo peor. Cuando la gente cosecha y cosecha las uvas, va sacando las mejorcitas y va tirando, y el resto las tira afuera. El Señor hace a la inversa, hermanos. Cosecha todo lo feo y lo trae. Y a este pueblo lo escoge, lo llama, de entre lo vil y de lo despreciable, pero de todo tribu, de toda linaje, de toda nación, y hace un solo pueblo. ¿Un pueblo para qué? Para que lo conozca y se aparte del resto del mundo, a fin de glorificar su nombre en todo lo que dice y hace, y para que finalmente goce de él para siempre, hermanos, para siempre. A ese grupo de personas al que el apóstol Juan, cuando ve la visión del Apocalipsis, él dice era incontable, como la arena del mar. A esos millones y millones de personas que eran de lo más malo que este planeta pudo dar, Dios escoge. Y Él decide llamar. Y no solamente llamarlos, sino redimirlos. Y no solamente redimirlos, sino también sostenerlos hasta la eternidad. Y tenerlos con Él para siempre. Ese es el Dios al que servimos. De ese Dios es el que habla David cuando dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia o memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Solo un alma que conoce de dónde vino y sabe ahora hacia dónde va puede exclamar eso, hermanos. Pura misericordia, pura maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo para darnos de Él. Pero ahora nos encontramos con un dilema, porque sabemos que Dios es un Dios justo y ama la justicia, por lo tanto necesariamente si ama lo justo y al justo tiene que aborrecer la injusticia y al injusto. Pero acabamos de decir que Dios escogió de entre lo peor, de entre lo más injusto, de entre lo más vil, de lo más despreciable. Entonces, ¿cómo hace para salvar a ese grupo tan numeroso como Juan describe? ¿Cómo? Y ahí entran los últimos puntos, de los cuales el primero es que Cristo muere por su pueblo, la redención particular. Manda a su Hijo a morir por su pueblo, en pago por su rescate. Los llama y los capacita eficazmente, no solamente para que vengan hacia Él, sino para que crean en Él, y los guarda sin caída hasta la eternidad. Como dijimos, el Padre manda al Cristo, a Dios el Hijo, quien paga el precio total y eterno de nuestra salvación al morir como un ser perfecto y eterno en la cruz. Hermanos, ¿por qué se necesitó que venga Cristo a morir por nosotros? Cuando finalizaba la parte de las alabanzas, dijo nuestro hermano: hablaba nuestro hermano José, y me hizo acordar a un pasaje, Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21 dice:
¿Se acuerdan cuando el ángel visita a José? Porque José se quería apartar de María porque vio que estaba embarazada. El ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará el Cristo cuando venga? A su pueblo de sus pecados. No lo salvará de la ruina económica, no lo salvará de persecución, no lo salvará de un montón de otras cosas. ¿De qué lo salvará? De sus pecados, y les dará vida eterna. Hermanos, decía nuestro hermano José, y me hizo acordar a un versículo que dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones, en el corazón del hombre. Por eso se necesitó que Cristo, un ser eterno, como el Hijo mismo de Dios, viniera a pagar un castigo nuestro que es eterno. Porque nosotros, a diferencia de Dios, que no tiene principio y no tiene final, nosotros sí tenemos un principio, pero no tenemos final, sino que sufriremos eternamente el castigo de nuestros pecados si no nos arrepentimos, hermano. No es que usted muere y se termina la cosa. El Dios creador de todo cuanto existe, Él va a llamar a cuentas. Entonces, manda al Hijo eterno a sufrir un castigo eterno en la cruz del Calvario. Solo un ser eterno podía cargar sobre sí un castigo realmente eterno. Dios descargó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario, hermanos, toda una eternidad de castigo que era por nosotros. Por eso es que decimos que cuando Jesús le dice al Padre: si puedes, pasa de mí esta copa, no era el temor a los clavos de los romanos ni a los látigos, era porque Él sabía que se iba a recibir el castigo de su propio Padre por todos nosotros, por toda la eternidad. Y Juan describe, no se olvide, que son millones y millones de personas que no se pueden contar. Todo esto sobre Cristo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Eso cambia, hermanos, la forma en la que cantaremos cuando digamos: gracias, Cristo. ¿No? Hermanos, el propósito de que Jesús viniera y muriera por el pueblo que el Padre escogió era para hacerlos santos. Efesios 1, 4 al 8 dice: según el Padre nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Dónde está el hombre en este circuito de salvación? ¿Dónde? El Padre nos da a Cristo y nos mete dentro de Cristo y nos dice: por medio de Cristo tienen todo. Fuera de Cristo no hay nada. Por eso Jesús dijo: fuera de mí nada pueden hacer. Por eso Jesús, cuando va a morir y hace la famosa oración por sus discípulos en Juan capítulo 17, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, Padre, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son. Es decir, todos aquellos que el Padre ha elegido y por los que Cristo murió serán salvos. Juan capítulo 6, 40 al 44, Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dos puntos. ¿Para qué fue enviado Cristo? Que de todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esa es la voluntad del que me ha enviado. 2 puntos. De nuevo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero, aclara Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Más clarito no se puede, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? La intención del Padre a mandar al Hijo, ¿cuál era? Redimir a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿quiénes forman parte de ese pueblo? Los que creen forman parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que creen? Los que son convencidos por Dios mismo de creer. ¿Se da cuenta? Hermanos, usted y yo estamos acá porque Dios quiso que estemos. De esa forma, de tal manera te ama Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que no todos, sino todo aquel que en Él crea, sea salvo. Pero el que no cree ha sido condenado. En esta muerte vicaria el Padre transfiere al Hijo nuestros pecados, pero el resto de la humanidad tendrá que pagar sus pecados en el infierno, hermanos. No hay aniquilacionismo, no se termina esta vida después de esta vida. Aquellos quienes no hayan creído en el Hijo, la sangre no fue vertida por ellos, hermanos, ellos van a tener que pagar sus propios pecados en el infierno. Sería imposible que la sangre del Cristo redima a alguien que después vaya al infierno. Por eso el infierno va a estar, así como el cielo estará lleno de personas que han creído en Dios, el infierno estará lleno de personas que no han creído y que han rechazado. Por eso ese es el pecado imperdonable, el no creer. Porque no hay forma que Dios pueda perdonar eso, la incredulidad. Hermanos, ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quienes murió. Es por esto que nosotros en Romanos 8:30, como vimos recién, vimos que a los que justificó también glorificó. Dice, llamó, ¿sí? Lo justificó y lo glorificó. ¿Qué significa? Que en la mente de Dios, hermanos, no estamos transitando este mundo, sino que estamos en gloria. Posicionalmente estamos en gloria delante de Dios por medio de Cristo. Hermanos, si no solamente Cristo pagó nuestros pecados, sino que su vida de perfecta obediencia hecha en nuestro lugar nos otorga a nosotros ahora el poder orar y decirle al Padre, Padre, dame todo lo que te pido en el nombre de Cristo. Dios nos será hecho. Pero a causa de la vida justa de Cristo y no de la nuestra. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a creer esto, esta muerte? ¿Cómo se hace efectiva? La liberación del pueblo y un propósito irresistible, que es el llamado eficaz. El problema ahora es que la incapacidad de este grupo de personas de reconocer su condición espiritual, pedir perdón y aceptar la ofrenda de Cristo y seguirle. Entonces el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo para que convenza de pecado, para que usted venga, para que nos resucite, para que podamos oír la voz de Cristo llamándonos mediante la predicación fiel del Evangelio, hermanos. ¿Se acuerdan del ejemplo de la tablita? Dios nos resucita y nos inclina el oído para que podamos oír y venir a los pies de Cristo. Y nosotros decimos, pero yo vine. Claro, pero ¿quién manejó las situaciones para que vos vinieras? ¿Quién te puso una enfermedad en el camino? ¿Quién te puso tantas otras cosas para que vengas a los pies de Cristo? Para que conozcas. ¿Quién te cruzó a esa persona que sin querer queriendo te habló del Evangelio? El Espíritu Santo. Ese es el llamado, hermanos. La obra que hace Él. Nosotros, hermanos, estamos tan muertos como Lázaro en la tumba. Necesitamos ser resucitados
primeramente para después oír la voz de Cristo llamándonos. Así que la labor del Espíritu Santo es soplar en nosotros ese aliento de vida para que cuando oigamos el mensaje del Evangelio podamos venir corriendo a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan de Lázaro? Jesús no le dijo, Lázaro, resucita ahora. ¿Jesús qué le dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y Lázaro qué hizo? Obedeció, vino. Pero, ¿cómo entendió Lázaro? Lázaro ya estaba resucitado. Ya el Padre había hecho la obra. Eso es lo que hace. Nos arranca ese corazón incrédulo de piedra y nos pone un corazón receptivo al mensaje del Evangelio para que podamos venir delante de Él. Y luego de esto podemos ver que el pueblo del Señor es capacitado por el Espíritu Santo a seguir a Cristo mediante la guía y el uso de las Sagradas Escrituras. Es por eso que Ezequiel, por ejemplo, hablando de esto, dice en el capítulo 11, versículo 18, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos, ¿podría un hambriento rechazar el pan que da vida eterna? ¿O el sediento aquel agua que calma la sed para siempre? ¿O el ciego rechazar la vista de las cosas eternas? Jesús dijo, todo lo que el Padre me manda vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Vamos a Cristo porque somos resucitados. Se nos muestra en nuestro intelecto, en nuestro corazón, la necesidad que tenemos de Él. Y corremos, hermanos, como corre un hambriento por pan o un sediento por agua. Por eso Jesús se compara con ambas cosas y le dice a la mujer samaritana, el que beba de mí no tendrá sed jamás, vivirá eternamente. Y por último, hermanos, Dios mismo guarda de caer a su pueblo hasta la eternidad. Esto es la preservación de los santos. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice, Jesús, mis ovejas, es decir, mi pueblo, oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie, escuche bien, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos capítulo 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Escuche esto, hermanos. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si Dios lo ha traído a los pies de su Hijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, no dice con nosotros, dice Dios es por, dice Dios, no es con, no es al lado. Yo voy por, a ver, correte, déjame a mí. Yo voy por vos. Si Dios es por nosotros, hermanos, como fue Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿quién contra nosotros? El que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios mismo es el que los justificó? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros diciendo, dale, dale, porque Él confió en mí, porque se está pidiendo en mi nombre. Así que, ¿qué nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No, hermanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero no por nuestras fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó, por los cuales estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bálsamo para nuestras almas, hermanos. Nada,
nos puede separar de Él. Hermanos, el pueblo que Dios ha elegido y ha traído a sí mismo por medio del Espíritu Santo perseverará en la fe. Ninguno de los que Dios ha elegido se perderá, estarán eternamente seguros en Él. Cristo continúa intercediendo por su pueblo, hermanos. Los creyentes tienen la seguridad de que si le pertenecen a Cristo, le pertenecen por siempre. Hebreos 7, 24 y 25, hablando de Cristo, dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, como Cristo es eterno, su oficio también es eterno. Si el carpintero viviera para siempre sería carpintero. Jesús es nuestro sacerdote, para siempre es nuestro sacerdote, porque es eterno. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, una vez nacido de nuevo, no podría no haber nacido usted. Si usted nació de nuevo, tenga la seguridad de que no puede desnacerse. Una vez creyente, ninguno puede convertirse en incrédulo. Una vez salvo, nadie puede dejar de serlo. Dios los preservará, hermanos. No usted perseverará, sino que Dios lo preservará. Y porque Él lo preserva de caer en el mal, usted persevera. Y yo, obviamente. Hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 31, es lo que nosotros estábamos leyendo recién. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como conclusión quiero dejarles un pensamiento. Mi profesor de secundaria me decía siempre que el objetivo de estudiar historia es no volver a cometer los errores del pasado. Me quedó grabado eso y por eso me gusta la historia. Pero en este caso considero que hay grandes cosas por aprender, necesaria y urgentemente. Debemos repetirlas también, hermanos. Debemos, así como vimos lo que pasó en la Reforma, debemos repetir eso en nuestros días. Y lamentablemente hoy no tenemos que reformar otra iglesia, sino, hermanos, la misma iglesia protestante está en decadencia, atestada de malas enseñanzas, de cosas. Pero debemos ser luz. Somos columna y baluarte de la verdad. Debemos permanecer. Hay una hermosa frase en latín que usaron los reformadores para definir el tipo de iglesia que debemos ser. Ellos decían: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Esto es traducido: la iglesia reformada siempre seguirá reformándose conforme a la palabra de Dios, no conforme a las modas, no conforme a las influencias del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Siempre reformándonos a nosotros mismos. Esto quiere decir, hermanos, que debemos reformar nuestras mentes y nuestros corazones constantemente, día tras día, a la luz del Evangelio que nos fue dado en la palabra de Dios. Lutero decía una frase: usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Es decir, una verdad callada, hermanos, es resultado de una convicción ahogada. Si nuestras convicciones están bajas, nuestra boca no hablará, porque del tesoro del corazón habla la boca. Y si Cristo está en nuestra boca, de nuestra palabra saldrán sus palabras. En nuestras palabras saldrán sus palabras. Tomemos entonces, hermanos, el legado que dejaron ellos para nosotros. Hay hermanos que dieron su vida por defender estas verdades a lo largo del tiempo. Eduquemos a nuestros hijos en la verdad del Evangelio, hermanos. Decimos que amamos a nuestras familias, a nuestros hijos, y decimos al mismo tiempo que Cristo es lo más precioso que tenemos en nuestra vida, y muchas veces por desidia se la negamos a quienes decimos que amamos.
Decimos que no tenemos tiempo para hablar del Señor con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Hermanos, Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ese es el mandato. Y por último, esta alta teología que pudimos ver así chiquitito hoy produce alta doxología, es decir, entender un poco de esto nos produce alabar más al Señor. Cuando se comprende correctamente que solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu salva a los pecadores, entonces toda la gloria es para Él. Su promesa ha sido cumplida, su elección es evidente en nuestras vidas. En su Hijo Él nos ha redimido y Él mismo nos guardará por siempre, porque somos su pueblo, hermanos. Y amigo o amiga, que en esta noche estás sin creer en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, déjame decirte que no hay en todo el universo un gobernante que haya elegido a un pueblo enemigo y que haya ido y dado su vida por ellos, y que encima les haya asegurado una vida de eterno gozo. Tal es el poder de este gobernante que un día condenará en sufrimiento eterno a quienes se nieguen a creer en Él y en su mensaje, pero todavía hoy ese día no ha llegado. Hoy es el día en que Él, como hemos visto, tal vez te esté llamando a pertenecer a su pueblo. Así que, si es así, ven a Él en arrepentimiento, en fe, y confirma la ciudadanía a este reino, porque es el Rey quien te está llamando. Que Dios le bendiga, hermanos, que sea de provecho para cada uno de ustedes como lo fue para mi vida. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por la bendición de tenerla, de cada día examinarnos a la luz de ella, Señor, y encontrar lo maravilloso que tú eres, Señor, de cómo nos has amado y cómo nos has salvado, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo tenemos todas las cosas. Gracias, Señor, porque nada, Señor, nos podrá separar de ti. En el nombre de Jesús. Amén.